Entonces quería mencionarle que acá, si se ve la página de Canvas, en la parte determinante hay esto, que es un video del año, que había hecho para el curso del año pasado, pero aplica para ahora también, donde hablo de los signos de permutaciones, ¿ya? Entonces, quizás esta es la ocasión para hacer como un resumen de dónde estábamos, ¿ya? Si se acuerdan, digamos, en la clase 2 hemos visto dos axiomas del determinante, que eran que el determinante de la identidad es 1, el determinante es multilineal y alternante en las líneas. ¿Ya? Esto era... y después, la clase pasada, que sería la clase 4, hemos visto la mega fórmula del determinante. O sea, que el determinante se puede expresar como suma sobre permutaciones de n elementos, denotada Sn. De todas estas permutaciones tomo el signo y después hago el producto, un producto de las entradas de la matriz, que la matriz A, ¿ya? A es la matriz con entradas A, I, J. Y tomo el índice de la línea entre 1 y n, J igual 1 hasta n. Y para cada línea, el índice de la columna está dado por el valor de mi permutación, ¿ya? De mi aplicación que intercambia los índices entre 1 y n, ¿ya? Entonces, el índice de la columna, hay uno para cada columna y es distinto, forman una permutación, o sea, un reordenamiento de los índices totales, ¿ya? Y si se acuerdan, para definir el signo de una permutación, hemos, esto era igual a menos 1, digamos, menos 1 al número de cambios de dos líneas, lo escribo acá abreviado sin detalle, pero el número de intercambios de dos líneas que necesito aplicar para obtener mi permutación a partir de la permutación que no cambia nada, ¿ya? Y lo que quedaba que ver, al cual responde esta pílula que hay acá, era que los signos de las permutaciones están bien definidos, ¿ya? Entonces acá en un video donde hago una demostración, no sé si es la más, intenté hacerla la más como comprensible, que no puede que no sea la más rápida, ¿ya? Que los signos de las permutaciones están bien, su paridad está bien definida para poder decir que menos 1 al número de cambios, que sería la definición de qué es el signo, es más o menos, pero cuando es más y cuando es menos, depende de la paridad del número de cambios. Si hay un número de cambios par que me producen la permutación P, es signo más. Si un número es impar, es signo menos. Lo que corresponde a cuántas permutaciones de mi matriz de permutación, cuánta permutación de líneas necesito para llegar a la matriz identidad. ¿Okay? Ok. Entonces, esto es la mega fórmula. Ya hay un signo y después producto de unas elecciones de elementos de la matriz dada por esta permutación. Y después, lo último que hemos visto era que la matriz A tiene determinante igual a su transpuesta. ¿Ya se acuerdan? Esta, de nuevo, lo repito cada vez, es la determinante de A también. Otra notación es esto, simplemente ponerle barritas, ¿ya? Para este curso. Entonces, que la matriz A tiene igual determinante que su transpuesta y, digamos, acá uno podría después sacarle más consecuencia, ¿ya? Por ejemplo, dado que da lo mismo hacerlo para A o para su transpuesta, sigue que el determinante también es multilineal y alternante en las columnas, no solo en las líneas, ¿ya? Ocupando estas propiedades más esto, obtengo que ya puedo hacer las mismas operaciones que hacía en las líneas. Para la A transpuesta se transforman en operaciones en las columnas y la combinación del facto que el determinante es lo mismo para A y para su transpuesta y de estas propiedades implica que
puedo ver el determinante como una función de las columnas de la matriz y no solamente de las líneas, ¿ya? Hay varias consecuencias mezclando las varias cosas que vimos y muchas de esas no voy a tener el tiempo de mirarlas, ¿ya? Pero esta quería mencionarla para quien se preguntó, digamos, uno se pregunta, ya, ¿por qué tanta énfasis en las líneas? Por una interpretación geométrica de esta, como que tengo unos vectores y voy a creando un paralelogramo generalizado de dimensión n y miro su volumen. Bueno, esta es una explicación, pero en realidad es simétrica la operación entre líneas y columnas. Lo que hago con líneas puedo hacerlo con columnas y funciona igual. O sea, me da la misma función determinante. ¿Ya? Bueno, hoy este era un poco un repaso y este punto de equivalencia de los axiomas para líneas y para columnas. Y ahora vamos a ver más propiedades útiles y vamos a hablar de lo que son los cofactores. Van a ver que no es nada muy raro. Y una regla para una fórmula, un formulazo que se llama fórmula de Cramer, que ahora, hoy día es un poco, no mucha gente lo usa, pero era famosa en pasado. Y uno, digamos, todavía me quedo con el estereotipo que uno debe saber la regla de Cramer si es que estudió álgebra lineal, ¿ya? Pero eso se va perdiendo un poco esta noción. Pero igual es interesante como ejercicio. Entonces, empezamos, ¿ya? ¿Hay algunas dudas antes de hablar de la clase? Si hay, voy a mirar en chat si hay dudas sobre, sobre cosas. Se pueden desmutear y hablar si quieren. Si no, voy. Ya, por mientras yo voy y ustedes pueden decirme sus dudas. Ok. Entonces vamos a ver esta proposición que es como un ejercicio y también nos queda útil para lo que sigue, ¿ya? Que dice que una matriz es singular si, solamente si, su determinante es cero, ¿ya? ¿Qué significa singular? Acá esto creo que deberían, digamos, encontrarlo en el curso de introducción al álgebra lineal, pero acordámonos, hay dos maneras. Una de decir que la matriz, cuando miro la operación que consiste en tomar un vector, hacer el producto y me da un otro vector, ¿ya? Esto significa que cada matriz corresponde a una operación, a un operador lineal. Y una manera de decir que la matriz es singular es decir que este operador no es invertible. ¿Ya? También se dice el operador es singular, significa que no es invertible. ¿Ya? Otra manera era de decir que el kernel tiene dimensión cero. No tiene dimensión más larga que cero. ¿Ya? Dimensión del kernel de la matriz es mayor que cero, ¿ya? Porque se acuerdan, bueno, esta era digamos que una matriz es invertible si el kernel, si la única solución de A, B igual cero, ¿ya? De esta ecuación de acá, la única X que satisface esta ecuación es el vector de solo ceros, ¿ya? Así que otra manera de decir que una matriz es que es singular, es decir que existe un vector X que no es solo ceros, que no es formado por solo ceros, tal que la matriz aplicada a este vector me da cero, me da el vector de solo ceros. ¿Ya? Y estas cosas son equivalentes, ¿ya? Y había varias maneras de verlo. Una era que para matrices cuadradas había esta propiedad de acá, que era que la dimensión de la imagen más no sé si se la acuerdan, dimensión de la imagen más la dimensión del kernel es igual a la dimensión de la matriz, n. ¿Se acuerdan? Entonces,
si la matriz es invertible, en particular significará que es surjectiva, o sea que su imagen es todo el espacio, o sea, la dimensión de la imagen es n, y si la dimensión de la imagen es n, entonces la dimensión del kernel debe ser 0, ¿ya? Eso era un razonamiento que implicaba esta equivalencia, basado en el facto que la dimensión de la imagen y del kernel sumadas forman la dimensión total posible del espacio donde actúa A. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos a... ¿Está claro eso? O sea, bueno, uno se lo debe acordar o creerme que son equivalentes. Y ahora pasaría a la demostración, a ver la demostración. ¿Ya? A menos que no tengan... Sí, no veo alguna cosa en el chat. Entonces, la demostración, ¿qué voy a decir? Suponamos que A es singular, ¿ya? Si A es singular, entonces hay una combinación de líneas igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque si miro lo que significa que AX es igual a 0, lo que significa es que, ¿qué es AX? AX es mi matriz y hago líneas por columnas, ¿ya? Entonces, cuando multiplico línea por columnas mi matriz con el vector X, ¿ya? Y para decir que AX es igual a 0, entonces en práctica yo lo que hago es primera línea por toda la columna, ¿ya? Y entonces la primera entrada me da A11, X1, A21, X2, sumados hasta AN1, XN, ¿ya? Esto es el resultado de aplicar producto líneas por columnas de mi matriz con ese vector, ¿ya? Y así siguen todos los elementos del resultado de este producto. ¿Ya? Me da un vector columna que en cada entrada tiene el A, perdón, acá que estoy escribiendo, línea 1, entrada para la última línea es n multiplicada por x1 a 2n x2 y así siguiendo, ¿ya? Entonces hago el producto líneas por columnas que me da esto. Y si miro, acá voy a tener todos los coeficientes A1J, X1, ya entonces multiplicado por X1, tengo todos los elementos de la columna 1 de la matriz. Y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, AX es igual a columna 1 por X1, columna 2 por X2, sumado así. ¿Ya? Entonces tengo una combinación lineal de las columnas. Entonces acá me confundí, son de columnas. ¿Ya? De columnas que es igual a, bueno, si AX es igual a 0, esto significa que esta combinación de columnas es igual a 0. ¿Ya? Entonces, A singular significa que una combinación de columnas es igual a 0. Y ahora ocupo mis propiedades del determinante. ¿Ya? Entonces, primera cosa que hemos visto en la clase pasada es que el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Lo que corresponde a ponerla, ¿qué es la transpuesta? La transpuesta es la matriz donde por líneas tiene lo que la otra matriz tenía por columnas, ¿ya? Entonces acá el mismo A1, AN, A2, AN que aparecían en la matriz A, que eran columnas, ahora las pongo en horizontal y me dan líneas, ¿ya? Y ahora lo que yo puedo hacer es decir que el determinante de esta matriz es igual a, bueno, suponamos que x1 es distinto de 0, ¿ya? Suponamos que no son todos iguales a 0 estos coeficientes, sino esto no indicaba que A era singular, si existía solución con todos iguales a 0, porque esto es obvio, ¿no? Si multiplico vectores por 0, me da 0. ¿Ok? Entonces, suponamos que x1 es distinto de 0
Entonces acá, primera cosa que puedo hacer es multiplicar esto por x1 y hacer 1 dividido por x1, ¿ya? ¿Ok? Porque puedo dividir por x1 porque es distinto de 0 y aplico la linealidad, ¿ya? Si acá multiplico toda la línea de esta matriz por x1, me da el determinante multiplicado por x1, pero acá lo voy dividiendo de nuevo, entonces me da de nuevo el mismo determinante. ¿Ok? Y entonces acá tengo 1 sobre x1 y después le voy a sumar múltiplos de otras líneas, ¿ya? Y se acuerdan en la clase precedente, acá, ¿por qué esto es igual? Es porque había unos pasajes, había un ejercicio de la clase 1, 2 o precedente, no me acuerdo, donde uno veía que si sumo múltiplos de otras líneas a una dada línea, el valor de determinante no cambia, ¿ya? Pero si sumo todos esos valores acá, obtengo lo que sabía ser igual a 0 por la propiedad de ser singular, ¿ya? Entonces tengo que acá tengo una línea de ceros, línea de ceros, ¿ya? Tengo una línea de ceros y entonces el determinante es 0, ¿ya? Entonces acá con eso, aplicando unos ejercicios que hemos visto en la clase pasada y que creo que, bueno, debería quedarle claro que valen estas propiedades porque la ocupamos varias veces, ya por alguna razón las ocupamos, ya si no se acuerdan la demostración, por lo menos acuérdense que cuando hicimos eh, el método de Gauss, aplicamos el método de Gauss para ver que el determinante estaba únicamente determinado para cualquier matriz. Y ahí muchas veces sumamos múltiplos de otras líneas a una dada línea y ocupamos que el determinante no cambiaba con eso. ¿Ya? Acá aplicamos la misma idea. ¿Ya? Y por lo menos acuérdense que ya lo aplicamos y desde ahí pueden ir a buscar dónde estaba la demostración de por qué valía esta cosa. ¿Ya? Ok, entonces ahora lo que acabamos con todo eso de ver es que si existe un x distinto de 0, donde la primera coordenada es distinta de 0, donde A se anula, donde A envía este vector en un vector de solo ceros, sigue que el A tiene determinante 0, ¿ya? Pero lo mismo funciona, hay algo similar que puedo hacer siempre esta multiplicación y división, si acá el índice no es 1, ¿ya? Si acá tenía un índice xj es distinto de 0, entonces acá lo hacía, aplicaba esto a la línea j, ¿ya? Si en vez de tener x1 tenía xj, lo aplicaba con la línea j y hacía lo mismo con la línea número j multiplicando por xj y dividiendo, ¿ya? Entonces funciona igual. ¿Ok? Entonces siempre vale que si x tiene alguna coordenada que no es 0, entonces con esa puedo aplicar mi razonamiento. Ok. Entonces esto demuestra que A es singular, entonces determinante es 0. ¿Ya? Bueno, y si A, ¿qué pasa si A no es singular? ¿Ya? Si A no es singular, una manera de verlo, ahora miramos la otra caracterización, dice que A es invertible. ¿Ya? Sería no singular, significa que es invertible, el opuesto de ser singular. Y que el kernel es 0, la imagen es todo el espacio posible de vectores de n componentes. ¿Ya? Pero ahora yo lo que puedo hacer a una matriz invertible, le hago su eliminación de Gauss y la transformo en una matriz triangular, ¿ya? Donde, o diagonal, puedo también continuar hasta que sea diagonal. Y es invertible si estos coeficientes que aparecen en la diagonal son no cero, ¿ya? Y si estos coeficientes son no cero, significa que el determinante de A es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Salía que, bueno, podría continuar y transformarla en una matriz también diagonal, o sea, cancelar columnas sumando múltiplos de las
cancelar todos los valores sumando múltiplos de las líneas, haciendo mi eliminación de Gauss, y sale que el determinante de A es igual a D1, D2, hasta Dn, ¿ya? Entonces sale que es distinto de 0. Ya, sí, estos son todos distintos de 0, pero que el producto de números distintos de 0 no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, en una dirección hemos visto que A es singular implica determinante 0, y ahora hemos visto que A no singular, o sea, A invertible, implica que el determinante es no 0. ¿Ya? Entonces, con esto hemos visto que entonces, non A singular implica non determinante igual a 0. ¿Ya? Entonces, si sabemos que una proposición implica otra y que el opuesto de una proposición implica el opuesto de la otra, esto es decir que las dos son equivalentes. ¿Ya? Y esto demuestra la equivalencia. ¿Claro? Esto es el símbolo, para quien no se acuerda, esto significa non. ¿Ya? Negación. Una L al contrario. ¿Ok? Ya. Entonces, con eso hemos visto un significado del determinante. ¿Ya? El determinante, ¿qué puede medirme? Me mide el volumen de un paralelogramo generalizado de dimensión n, o me mide si estos vectores, los vectores líneas son dependientes o independientes. En el sentido, me mide si la matriz formada por estas líneas es singular. ¿Ya? Entonces, ven acá una conexión entre volumen 0 y ser singular para una matriz, ser invertible para una matriz. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué dice acá? Determinante A es la multiplicación. Alguien Franco había contestado correctamente la pregunta que puse. ¿Ya? Ok. Continúo. ¿Ya? Vamos a aplicar este facto de acá, lo vamos a aplicar en la proposición número 2, que es también interesante, creo yo. Me dice, si tengo el producto de dos matrices cuadradas, ¿cómo puedo relacionar el determinante del producto con los determinantes de las dos matrices? Es lo más intuitivo que uno pueda imaginar, pero es interesante ver la demostración, que el determinante del producto es el producto de los determinantes, suponiendo que hay dos matrices cuadradas, que las dos matrices tienen sentido aplicarle el determinante porque son cuadradas. ¿Ok? Ya, entonces vamos. Y primero vemos el caso de que algunos de esos determinantes son 0. ¿Ya? Entonces, si, por ejemplo, el determinante de B, si este determinante es 0, es equivalente a decir que B es singular. Y entonces, ¿qué significa que B es singular? Significa que Bx igual a 0 tiene soluciones no 0. ¿Ya? Existe x distinto de 0. ¿Ya? Tal que Bx es igual a 0, pero también implica que ABx es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si B es singular, entonces también aplicar AB al mismo vector me da 0, ¿ya? Porque me da, cuando aplico solo B, esto de acá es 0, y aplicarle A lo queda igual a 0, ¿ya? Porque aplicar una operación lineal a un vector 0 es igual a 0, me da el resultado 0. ¿Ya? Entonces, si B es singular, entonces AB es singular, lo que es equivalente por la proposición 1 a decir que el determinante de AB es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, hemos obtenido que en el caso que el determinante de B es igual a 0, vale la proposición. Entonces, suponamos ahora que el determinante de B no es 0, o sea que es no singular. Clase precedente acá, esto se suponía que era parte de la clase precedente, pero
lo hemos hecho hoy. ¿Ok? Entonces, miramos el caso del determinante no cero. Entonces, nosotros ahora podemos dividir por determinante de B. Hay la posibilidad de dividir por números no cero, los dos miembros de una ecuación, y queda equivalente a la precedente. Entonces, ahora estamos que necesitamos demostrar esto, que el determinante de AB dividido por B es igual al determinante de A. Acá, si se fijan, fijo B, esta es una función de A. ¿Ya? Si fijo B, esto lo puedo ver como una función que para cada matriz A debe coincidir con el determinante. Entonces, si se fijan, dado todo lo que hemos visto en la clase precedentes, es suficiente verificar que esta función esta la llamo, no sé, f aplicado a la matriz A, esta f debe satisfacer los tres axiomas del determinante, y si lo satisface, entonces f es igual a det. La única posibilidad es que sea el determinante de A, ¿ya? Entonces, necesitamos verificar los tres axiomas para esta función, imaginándola como función de A. Entonces, ¿cuáles son los tres axiomas? Necesito que cuando A es la identidad... Profe, Sí. antes que siga, ¿puede ¿Quién subir un habla? poco? Es que Ya. una compañera le pidió si podía subir un poquito la pizarra. Ay, a ver. Sí, perdón. Sí. Ok. Entonces, ahora necesitamos ver los tres axiomas, ¿ya? Déjenme hacerlo así, si no le molesta. Entonces, primero es que si A es la identidad. ¿Qué pasa si A es la identidad? Acá, A por B sería identidad multiplicado por la matriz B, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que AB es igual a la identidad multiplicado por B, que es igual a B. ¿Ya? La matriz identidad no por nada se llama identidad, es porque aplicando el producto de matrices, esta matriz me envía cualquier matriz en sí misma. ¿Ya? Y es la identidad para el producto de matrices, para la operación de grupo sobre matrices o operación, no todas las matrices son invertibles, pero para la operación de semigrupo, que sería un grupo sin operación inversa de las matrices, la matriz identidad es el elemento que identidad en el sentido de operación de grupo. ¿Ya? O sea, vale esta igualdad para cualquier matriz B. ¿Ok? Entonces, en este caso, tengo que f de identidad es igual a determinante de B dividido por determinante de B, que es igual a 1. Entonces, la f satisface el axioma de normalización del determinante, que dice que la matriz de identidad debe tener f igual a 1. ¿Ok? Ya, y ahora vamos a pasar a casos de propiedad de ser alternante en las líneas y lineal en las líneas. Y para esto vamos a entrar un poco más en detalle de qué es el producto de dos matrices. Es producto líneas por columnas, ¿ya? Entonces, significa que si ahora me fijo en las líneas de A y las columnas de B, ¿ya? Y lo imagino cuál es la matriz producto. La matriz producto tiene por entradas línea en la posición IJ de esta matriz. La posición IJ es la línea I de A por la columna J de B. Y entonces se ve así. ¿Y qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar qué pasa si intercambio dos líneas de A. Voy intercambiando dos líneas. ¿Qué pasa acá? Si se fija, intercambiar dos líneas de A corresponde a intercambiar dos líneas del producto. Mismas líneas de la matriz AB. ¿Ya? Porque
en la línea número J de esta matriz, aparece el producto solo de la línea J de la matriz A. ¿Ya? Entonces, la línea J de la matriz A aparece solo en esta línea, en los productos que aparecen en esta línea de la matriz producto. Así que cuando intercambio 2, se intercambian los índices exactamente de las mismas líneas de la matriz AB. ¿Ya? Entonces, intercambiar líneas de A corresponde a intercambiar las mismas líneas del producto AB. Y hacer combinación lineal, por la misma razón, es hacer la combinación lineal de AB. ¿Ya? Así que lo que tengo es que determinante de AB es alternante en las líneas de AB, entonces es alternante en las líneas de A. De A si B fijo. ¿Ya? Justo mirando esta descripción de la matriz producto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Porque si intercambio líneas de A, ¿qué pasa? Intercambio líneas del producto. Entonces, el determinante del producto cambia signo. Entonces, esta función determinante AB es alternante en las líneas de, cuando intercambio las líneas de A. Y entonces, mi función, dividiendo por un valor que no está cambiando, que es fijo, que es el determinante de B, también f de A es alternante, ¿ya? En las líneas de A. Y lo mismo vale y análogamente f de A es multilineal. En las líneas de A. ¿Ok? Entonces, si verificamos que f satisface que f de la identidad es 1, es alternante y es multilineal, significa que f es el determinante. Entonces, sigue que esta otra expresión de acá es el determinante de A. Entonces vale mi fórmula de determinante del producto. ¿Ok? Interesante, no es la única manera de demostrarlo, pero es un ejercicio interesante de la aplicación de los axiomas del determinante. ¿Ya? Y también de acordarse cómo funciona el producto de matrices. ¿Ok? Y además es muy interesante porque si queremos ver el determinante no solo para matrices, sino que también para operadores más abstratos. ¿Ya? En un espacio vectorial tengo un operador lineal que me envía ese espacio en sí mismo y le puedo asociar una matriz. ¿Ya? Pero ¿cuándo le puedo asociar una matriz? Cuando fijo una base de este espacio vectorial. Y cuando cambio base, lo que pasa es que la matriz asociada cambia por multiplicación por una otra matriz. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos qué pasa cuando hago el determinante de una multiplicación de matrices. Así que me puede enseñar esto, qué pasa cuando cambio base. ¿Ya? Cambio base de un operador lineal. ¿Ya? Entonces, en esto vamos ahora. Determinante de un operador lineal. ¿Ya? Que no es lo mismo que una matriz, porque para asociar a un operador lineal una matriz, debo fijar una base, ¿ya? Entonces, un operador lineal es algo que abstractamente no necesita hablar de base para poderlo tratar, ¿ya? Entonces, estamos abstractizando un poco la noción de determinante y pasándola de matrices hacia operadores lineales sin fijar necesariamente una base, ¿ok? Y ahora voy a hacer spoiler de lo que va a pasar abajo, es que el determinante no dependerá de la base, ¿ya? El determinante de cambiar, cuando cambio base, el determinante de la matriz asociada a mi operador queda siempre lo mismo, independiente de la base.
Así que puedo decir determinante del operador, no del operador visto en una dada base. ¿Okay? Entonces, en esto vamos. Entonces, vamos a hacer un poco de repaso de cómo funcionaba el cambio de base de operadores. ¿Ya? Entonces, lo que miramos ahora, déjeme poner un color menos impactante. Lo que consideramos ahora es un operador lineal f, una función que es lineal, que envía un espacio vectorial en sí mismo. Y la dimensión de este espacio es n. ¿Ok? Y uno puede fijar varias bases de eso. ¿Ya? Por ejemplo, una base del espacio puede ser vector v1 hasta el vector vn. ¿Ya? Elementos en el espacio vectorial son vectores. ¿Ya? Entonces, si tengo una base y después tomo cualquier elemento del espacio vectorial A, le puedo decir que esto corresponde a una colección de n números, ¿ya? Que tiene estas coordenadas en la base dada por mis vectores VJ, ¿ya? Estos son mis VJ. ¿Ok? Entonces, f de A tiene coordenadas y1, yn, ¿ya? No, perdón. A tiene coordenadas y1, yn, y no sé, digamos que f de A tiene coordenadas que son A multiplicada por y1, yn. ¿Ya? Y esta sería la matriz asociada a mi operador en esta base. ¿Ya? Matriz n por n. ¿Ya? Entonces, tengo mi operador. ¿Cómo le asocio una matriz? Fijo una base. Cualquier elemento de mi espacio, veo cuáles son sus coordenadas respecto a esta base. Después aplico mi operador y miro de nuevo las coordenadas de la respuesta del resultado de aplicar este operador. Y me da un otro vector. Y expreso este nuevo vector como una matriz por el vector precedente. Y esto se puede hacer como pueden ver en el curso de Introducción al Álgebra Lineal. ¿Ya? Entonces, el facto que acá sale es una matriz, la operación correspondiente en coordenadas. Esto no lo voy a entrar en detalle de eso. ¿Ok? Bueno, y ahora cambiamos base. Vamos a ver qué pasa cuando miro otra base. ¿Profe? Sí. Alguien por el chat dice que si puede dar un ejemplo, por favor, de lo que acaba de decir, creo. Sí. Puedo hacer un ejemplo. ¿Cómo voy? Déjeme hacer dejarme un poco de espacio acá digamos que hacer un ejemplo, esto los puede ayudar, pero también los puede, no se fijen mucho en este ejemplo, en seguir todo y pensándolo en base a un ejemplo, porque si se basan, después eso puede ponerle más como requerimiento, como, no sé, si su cerebro fuese un computador, esto necesitará más GPU para pensar al mismo tiempo en abstracto y en el ejemplo, ¿ya? Pero déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, si tengo V, son los polinomios de grado 2. De grado 2. ¿Qué significa? Son las cosas del tipo P de X, del tipo AX cuadro más BX más C, ¿ya? Y después mi función f me puede tomar mi polinomio x y darme, no sé, su derivada, ¿no? P' de x, ¿ya? Que lo imagino como también un particular polinomio del espacio V, ¿ya? Entonces lo que me hace f es una operación lineal, tomar la derivada, ¿ya? Es una operación lineal. ¿Y a qué corresponde? Yo puedo fijar una base de V,
puedo tomar unos polinomios elementos de B. Puedo ser B1 es igual a X cuadro, al polinomio X cuadro. Ya, B1 de X, para acordarnos que en realidad son polinomios, no sé. X cuadro, déjeme escribirlo así, una base dada por X cuadro, que es un polinomio, X es otro polinomio y 1 es un otro polinomio, ¿ya? Y entonces P de X, acá tiene coordenadas A, B, C, respecto a la base. ¿Ya? Y uno después lo que hace, dice, la derivada, ¿cuál es? Si aplico f a mi polinomio cualquiera con coordenadas a, b, c, su derivada f de ax cuadro más bx más c, que sería tomar sus derivadas, me da 2ax más b. Esta es la derivada, ¿ya? Sería la derivada del polinomio, que cuando hago la derivada me sale esto. Entonces, acá tengo coordenadas respecto a x cuadro de la respuesta, del resultado de esta operación de aplicar ax cuadro más bx más c. Hacerla su derivada me da esto. Y respecto a mi base me da coordenada 0 porque no hay término x cuadro. Después me da 2a y después me da b. Estas son las coordenadas de f aplicado a p de x. ¿Ya? Entonces a f le puedo asociar una matriz que por la matriz A es igual a, déjeme pensar, envía el x cuadro, la componente x cuadro la envía en 2a, entonces me da 2a, b y ceros, si no me equivoco. ¿Ya? Porque si tomo este y lo aplico, perdón, no, acá hay 2 y 1, perdón. Es una matriz constante sin aparición de las letras, ¿ya? Porque ahora si aplico a la vector de coordenadas A, B, C, ¿esto qué me da? Me da 2, no, me equivoqué, espera, creo que es más acá, ¿ya? A aplicado a este, sí, me da 0, 2a y b. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque cuando aplico esto, lo aplico al vector ABC. Esta línea por la columna ABC me da 0. La segunda línea multiplicada por solo el 2 tiene una influencia y el 2 multiplicado por A aparece acá, 2A. Y después la tercera línea, el 1 multiplicado por el B que corresponde al producto línea por columnas, me da este B. ¿Ya? Y entonces A aplicado a estas coordenadas tiene la misma expresión, me da un vector que son las coordenadas de aplicar F en mi base. ¿Ya? ¿Ok? Ese es un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo donde intenté hacer como un espacio como más, digamos, donde sale natural una operación de derivada y que no necesariamente incluye la información de una base fijada. ¿Ya? Lo miré para el espacio de polinomios para que vean que tiene una utilidad esto de traducir y ver que mi derivada en realidad corresponde a multiplicar por una matriz, una vez que fijo una base. O sea, esto no sé si ayuda, pero parece que sí, que bueno. Ok. Ya, entonces acá voy. Acá continúo.
¿Ya? Pero ahora pensámoslo en abstracto. Intenten olvidar el ejemplo por el momento, ¿ya? Ahora pensamos en fijar otra base, ¿ya? Podríamos fijar otros polinomios que me forman una base. Si fijamos otra base, bueno, estos otros elementos, déjenme volver a mi color azulito claro. Estos otros elementos, W1, Wn, también cada uno de ellos se puede expresar en la base precedente, ¿ya? O sea, puedo decir que Wj es una combinación de los vectores V, V1, V2, Vn, con sus coeficientes. Estos coeficientes que dependen del J y del vector V1, Vn que estoy mirando, me forman una matriz que la llamo C porque para acordarme que corresponde al cambio de base. Entonces, acá, si ahora miro mis coordenadas y las llamo X ahora, antes la llamaba Y, y mi mismo elemento A tiene coordenadas X respecto a una base, a la base W1, Wn. Entonces, acá primero digo, ¿esto qué significa? Significa que A lo puedo escribir como este número X1 multiplicado por el vector W1, sumado, y sumo todas sus coordenadas, xn, y multiplico por los elementos de las bases correspondientes. Bueno, y ahora yo lo que sé es que cada uno de estos W tienen su expresión en términos de los V. ¿Ya? Entonces acá puedo de nuevo escribirlo como, bueno, no lo voy a escribir en detalle, ¿no? Pero es podría incluir para cada W, incluir esta expresión, ¿ya? Escribir esta expresión. Déjeme escribirlo, esto para escribirlo más, ¿cómo digo? Más abreviado, podría decir suma para J igual 1 hasta N de XJWJ. Y acá podría escribir suma para J igual 1 hasta N de esto, ¿ya? Y acá hay suma I igual 1 hasta N, CIJVI, ¿ya? Entonces acá tenía XJCIJVI, suma sobre I, ¿ya? Entonces acá, si se fijan, esto es el coeficiente, el nuevo coeficiente de A. Si ya sabía sus coeficientes en la base W, ahora sé los coeficientes de la base V. Entonces tengo que YI es igual a CIJ, suma para J es igual a 1 hasta N, CIJXI. ¿Ya? Esto es el resumen de esto. ¿Ya? Entonces, sale que las coordenadas respecto a la otra base son multiplicar por la matriz C el vector de coordenadas de la base, para tener los coeficientes en la base de los BJ, multiplico por C los coeficientes en la base WJ, de los WJ. ¿Ok? Eso es la matriz de cambio de base. Eso es cómo la puedo deducir y cuál es su relevancia. ¿Ya? Ok. Ahora hemos visto que un operador tiene una matriz. Cambiar base corresponde a una matriz. Otra matriz. Y calculamos ahora la matriz de F respecto a la base W en términos de cambio de base C y de la matriz de F que conocía respecto a la base VJ. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve en otra base mi operador? Entonces, ¿cómo se ve en otra base? Entonces, mi operador hace esto. Esto es su rol. A un A le asocia el F de A. ¿Ya? El A lo puedo escribir de dos maneras. Respecto a la base WJ, que es lo que me interesa. Ahora quiero verlo en la base WJ, ¿ya? Con sus coordenadas X.
Pero si aplico C, me da la expresión en la otra base, VJ. ¿Ya? Entonces, tomo este vector de acá, x1, xn, aplico C, me da el vector y1, yn. Después le aplico la matriz A, y esto corresponde a aplicar F, ¿ya? Porque me fijé en las coordenadas en la base VJ y sé cuál es la matriz que corresponde al operador en esta base y me da estas otras coordenadas, AI. ¿Ya? A multiplicado por el vector de los I. Ahora, esto quiero saber cuáles son sus coordenadas no en la base VJ, sino que en la base W, de los W. ¿Ya? Y bueno, si la operación que me envía coordenadas X en coordenada Y es multiplicar por C, la operación que me hace el contrario es la operación inversa. Entonces, C a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo acá. Después le aplico el cambio de base al contrario, que sería C a la menos 1. Las nuevas coordenadas son C a la menos 1 por las coordenadas del vector AI. Y entonces, dado que AI es igual a... perdón, dado que I es igual a CX, obtengo en el final que C a la menos 1 AC es la matriz tal que si la aplico a las coordenadas en la base WJ, tengo las coordenadas de F de A en la base WJ. ¿Ya? Entonces, la fórmula conocida que creo que ustedes ya vieron en el curso precedente, del cual esto es un repaso, es esto, es que en esta nueva base WJ, la matriz que corresponde a mi operador es C a la menos 1 AC. ¿Ok? ¿Y cuál es su determinante? ¿Ya? Vamos a pensar en el determinante ahora. Entonces, el determinante de este matriz B, ¿qué es? Es el determinante de C a la menos 1 AC. ¿Ya? Acá lo escribo. C a la menos 1 AC. Pero sé que el producto, el determinante de un producto es el producto de determinantes. ¿Ya? Entonces, esto es C a la menos 1, tomo su determinante. Después tengo el determinante de A y tomo el determinante de C y le hago su producto. ¿Ya? Me da el producto de 3 números. Pero 3 números, el producto es conmutativo. Entonces, acá puedo poner el determinante de C cerca del determinante de C a la menos 1. Y aplicar la regla al contrario. Decir que el producto de determinantes es el determinante del producto, que es el determinante de C a la menos 1 por C. ¿Ya? Saben que en general esto, el producto de las matrices mismas, no es lo mismo que C a la menos 1 C por A. ¿Ya? No puedo intercambiar AC con CA y esperar que me dé lo mismo. ¿Ya? Para matrices no vale esto. ¿Ya? Entonces borrámoslos para que no quede... ¿Ya? Pero para determinantes son números, entonces tienen su conmutatividad. ¿Ya? Entonces, a ver, que alguien se desmuteó por error. Ok, entonces, acá C a la menos 1 C es la identidad, cuyo determinante es 1. Entonces me sale que el determinante de mi matriz en otra base, determinante de B, es igual al determinante de A. ¿Ya? Entonces, el determinante asociado a la matriz de un operador no depende de la base. ¿Ya? Es interesante esto. Porque esto significa que el determinante mide una propiedad más general del F. ¿Ya? En realidad, si uno se fija, la propiedad, o sea, ¿cómo poderla imaginar? ¿Cuál es la propiedad de F que mide el determinante de una F? Es la propiedad de cuánto está dilatando el elemento de volumen. ¿Ya? Entonces hay una noción de cuál es la dilatación de volumen asociada a mi operación lineal. ¿Ya? Eso es un poco la noción de determinante sin pensarlo en términos de matrices. ¿Ya?
en nuestro ejemplo, si se fijan, la matriz era muy peculiar porque era triangular con ceros en la diagonal. ¿Ya? Entonces, el determinante de A es igual a 0 en este caso. ¿Ya? Y corresponde al facto que hacer la inversa o sea, determinante de A es igual a 0. Esto significaba que A es singular, ¿ya? Que asociar a un polinomio P de X, asociarle su derivada, P' de X, es una operación que no es invertible, ya es singular. Entonces, si se acuerdan, cuando hago la teoría de las integrales, la integral está definido a menos de sumar una constante, y así que la inversa de la operación de derivada no existe única la inversa. O sea, no existe una inversa de verdad de esta operación. Es una operación no invertible singular, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tomo una constante, un polinomio constante 1, y tomo su derivada, esto es igual a 0, ¿ya? Entonces tiene un kernel, el operador de derivada tiene un kernel que no es compuesto por solo el polinomio 0. Y bueno, eso era mi ejemplo, salió así. Ok. Bueno, está claro. Entonces el mensaje de todo esto es, bueno, acordarnos por qué vale esta fórmula, que fue la mayoría del trabajo, y después, desde esta fórmula, ver que el determinante está bien definido independiente de la base en la cual miro un dado operador. Y puedo hablar de determinante del operador, sin hablar de su base. Ok. A ver si hay más preguntas. Si hay más preguntas. Vamos a ver, había más en esta clase. Claro, en la clase precedente no terminamos todo al ritmo, digamos, que había imaginado, pero esta clase también tenemos una parte que va a quedar para el futuro. Porque ahora, digamos, creo que más o menos se acabó el tiempo, ¿ya? Había prometido que las clases duraran 1 hora y acá se terminó la hora, ¿ya? Entonces, entonces casi lo dejaría para la próxima clase esto. Y ya. ¿Le parece? ¿O quieren pasar 10 minutos más? ¿Puedo hacer una clase extra? No, bueno, creo que va a quedar bastante tiempo para el curso. No nos quedamos sin espacio para clase. Bueno. Ya. Quizás déjenme hacer solo esta parte para que nos quede solo un extra para la clase precedente, ¿ya? Déjenme hablar de cofactores. Entonces, cofactores son una consideración que uno mira, que uno obtiene, considerando un poco la megafórmula o considerando el desarrollo. Tiene abierto el chat y vemos un cuadrado negro. Claro, me di cuenta. Gracias. El desarrollo que uno hacía para obtener la megafórmula también, ¿ya? Entonces, fijámonos en cómo funcionaba esta megafórmula, ¿ya? Tenía, para calcular el determinante de A, hago una suma de signos de permutaciones y de producto de elementos de A. Entonces, una posibilidad para mi permutación, tengo acá el conjunto de todas las permutaciones, Sn, y acá considero las permutaciones cuando aplico la permutación al primer elemento me da 1. Acá serán todas las permutaciones que tienen la propiedad P de 1 es igual a 2. Y así siguiendo.
Y acá tengo P de n, es P de 1, perdón, siempre P de 1. ¿Qué pasa cuando aplico P al elemento 1? Me da n, ¿ya? Entonces, cualquier permutación envía el elemento 1 en algo, en un elemento entre 1 y n, ¿ya? Y entonces puedo clasificar mis permutaciones según ese valor, de cuál es el valor de P en el elemento 1, ¿ya? Entonces, en vez de escribir esta suma, puedo decir, esto es igual a la suma para i igual a 1, o no, déjenme, i igual a 1 hasta n, ¿sí? ¿De acuerdo? Para p, la suma sobre todos los p, tales que p de 1 es igual a i, de la misma cosa. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir la suma toda de 1, digo, sumo primero las permutaciones que están en mi primer pedazo del espacio de permutaciones, después segundo pedazo y así siguiendo hasta terminar mi clasificación. Entonces, ¿esto a qué corresponde? Corresponde a, si P de 1 es igual a 1, son todos los elementos que consideran acá A1 y P de 1 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, son todos los elementos de mi suma donde aparece este factor. ¿Ya? La primera parte de mi clasificación. Después tengo el caso que aparece P de 1 es igual a 2. Esos son otros elementos y corresponden a ser el producto de A1, 2 con algunos de los elementos acá, en esta parte de acá. ¿Ya? Dado que cada elemento de estos productos de acá, hay un solo elemento por línea y un solo elemento por columna, ¿ya? Entonces, todos los otros que estoy multiplicando por A1, P1 deben tener línea distinta de 1 y columna distinta de P1, ¿ya? Entonces, acá los factores que corresponden al caso P, que la permutación en 1 me dé a 2, son productos de A1, 2 por todo esto, que algunos elementos que están afuera de su línea y afuera de su columna. ¿Ya? Y el último elemento, el caso que P1 es igual a n, acá tengo el primer elemento, acá en mi producto tengo A1n y después otros elementos que viven en esta submatriz. ¿Ya? Entonces, cada vez uno tiene, si lo escribo, puedo escribir A11 y después poner en factor todo lo otro que sale. ¿Ya? A11 por este C11 que lo llamo cofactor. ¿Ya? Entonces, puedo escribir mi determinante como A11 por elementos de esta submatriz con sus productos y sumas. Después A12 por otro número y así siguiendo hasta A1n por C, lo llamo C1n, ¿ya? Y dado que escribo A como combinación lineal de no como combinación lineal, es mal decir eso, porque no sabemos en qué espacio vectorial se trata, pero le escribo como A11 por su cofactor, A12 por su cofactor y así siguiendo. Entonces, el cofactor en práctica es sale ser igual C1J, en realidad uno se da cuenta que es igual a menos 1 a la potencia 1 más J por el determinante de esta matriz más pequeña. ¿Ya? Por ejemplo, la matriz más pequeña que obtengo cancelando la línea 1 y la columna J de la matriz A. ¿Ya? Eso es lo que sale. ¿A qué sale igual este cofactor? ¿Ya? Y acá había una explicación de la fórmula, pero créanme que sale esto. ¿Ya? Créanme que sale esto y pueden darse cuenta del signo y de que sale un determinante porque hay varias maneras de hacerlo y pueden usar esto como un ejercicio sobre la teoría de los axiomas del determinante. ¿Ya?
Pero, bueno, los cofactores salen iguales a esto. Y yo podría hacer lo mismo desarrollando no según la primera línea, la línea 1, sino desarrollarlo respecto a la línea I, ¿ya? Y hacerlo una cosa análoga y me sale que en general uno puede definir el cofactor, puede obtener que el determinante de A es igual a los elementos de la línea I, AI1 hasta AIN, multiplicado por sus cofactores. Y los cofactores son menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz que obtengo cancelando la línea I y J de A. M, I, J es la matriz que obtengo tomando A. Y acá saco la línea I y la columna J. Cancelo esto y compongo una matriz ocupando solo lo que queda por afuera. ¿Ok? Y entonces uno define la matriz de cofactores, ¿ya? Una matriz con elementos, estos números que salen y que están definidos como estos determinantes. Entonces, lo que vale, por definición de cofactor, vale que el determinante de A es igual a ¿qué? A la suma sobre J de A1J, C1J. O si lo desarrollo según la segunda línea, A2J por C2J. Y así siguiendo. ¿Ya? Según cualquier línea puedo desarrollar en mi determinante y escribirlo como cofactores. Entonces me sale que, ¿qué pasa si ahora miro matriz A por la transpuesta de mi matriz de cofactores? Sale que esto es si se fijan, esta es la primera línea de la matriz A y esto forma la primera línea de la matriz C o la primera columna de la matriz cofactores transpuesta. La transpuesta de la matriz de cofactores tiene por columnas las líneas de la matriz de cofactores de A. ¿Ya? Esto es un producto líneas por líneas. ¿Ya? Y acá, línea por columna. Columnas. ¿Ya? Entonces, por eso miro la matriz de cofactores transpuesta para que el producto líneas por líneas de arriba se transforme en un producto líneas por columnas. ¿Ya? Y de esto yo sé que cuando acá tengo el índice 1 y cuando tengo acá de nuevo el índice 1, el valor en la matriz producto es determinante de A. Cuando tengo índice 2 y 2, de nuevo sale determinante de A del producto línea por columnas de la transpuesta. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, esto me dice que el producto de la matriz A por la matriz de cofactores en la diagonal tiene el determinante de A. Todas entradas iguales al determinante de A. Por definición de lo que son los cofactores en realidad. Pero ¿qué pasa? Si ahora cambio, si fijan acá tenía índice 1J, índice 1J, y ahora tengo índice 1J, índice 2J. ¿A qué corresponde esto? Bueno, corresponde, si tengo A11, ¿ya? Cuando el J es igual a 1, esto corresponde, por un lado tengo por un lado tengo A11 y por el otro tengo el determinante de la matriz que tiene 1 acá y borré su línea y su columna porque me interesan solo los productos de este 1 con todo el resto. Y lo que sale, lo que sería el cofactor C21, ¿ya? Cofactor C21 se puede expresar también así, que borro línea y columna correspondiente a sus índices, 2 y 1, y pongo un 1 ahí, y los otros lo quedo igual a 0, ¿ya? Y ahora hago el determinante de esto y me da el cofactor. Y uno se puede dar cuenta que es igual a la fórmula que obtengo arriba, ya es como, en realidad, más directo, ¿ya? Esta fórmula
describe el determinante de la matriz que obtengo de esta manera, borrando los índices correspondientes, la línea 2 y el columna 1, en este caso, y pongo un 1 en la intersección de las dos y quedo ceros por los otros, en las otras posiciones. El determinante de esto es esto. ¿Ok? Y entonces esta suma de acá se puede escribir como de esta forma, digamos, más explícita. Pero lo que puedo hacer, dada la multilinealidad y el facto que acá uno continúa a tener ceros, puedo acá, en vez que este 1, acá sustituir y poner A1, 1. ¿Ya? Entonces acá tengo una matriz con A1, 1 en esta posición y las otras entradas como estaban. ¿Ya? O también puedo continuar mi manipulación y acá poner A2, 1. Ah, no, perdón. A1, 2. Ya acá había A1, 2, ya antes de... Ya, porque acá tengo A1, 2 y lo sustituyo acá, evitando de escribirlo enfrente. Ya, A1, 2. Ok, continúo a hacer esto. Y después al final lo que sale es que cuando hago esta suma nueva, ¿ya? Borrando estos, digamos, después de esta primera manipulación que hizo aparecer A11, A12, etcétera, en mis determinantes, esto no es otra cosa que la expresión por cofactores de la matriz, del determinante de la matriz, donde en la segunda línea tengo A11, A12, así siguiendo, ¿ya? Porque si se fijan, la operación que estoy haciendo acá es lo mismo que había hecho arriba, o sea, de ver los determinantes borrando línea y columna y quedando solo el elemento, pero aplicada a la matriz en esta posición A11 y en la posición arriba suyo también A11, ¿ya? Entonces sale A11, A12, A1n en la primera línea y lo mismo en la segunda línea, ¿ya? Y por definición de los cofactores sale que esto es igual al determinante de esta otra matriz. Pero esta matriz tiene dos líneas iguales, así que sale 0, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, como aplicando un poco el procedimiento de definición de los cofactores, me sale que cuando estos índices 1 y 2 son distintos, me sale que la suma correspondiente son la expresión en cofactores del determinante de una matriz con línea 1 y 2 iguales. ¿Ya? Entonces, en general, esto me dice, bueno, en este caso A1J, C2J es igual a 0, significa que el producto acá es igual a 0. ¿Ya? Y así sigue por todo. ¿Ya? Entonces, en el final, lo que uno tiene es que A por cofactores de A es la matriz diagonal con ceros en todos los casos de índices distintos y distinto de J entrada 0. Y entonces, esta matriz, ¿qué matriz es? Es la matriz que es la matriz identidad multiplicada por el determinante de A. ¿Ya? Entonces, la matriz A por la matriz de cofactores transpuesta, que es una matriz, y acá la divido por un número, ¿qué significa dividir una matriz por un número? Por el determinante de A. Significa que escribo todas sus entradas y cada entrada la divido por el mismo número. ¿Ya? No se confundan con linealidad del determinante porque acá no estamos tomando determinante, estamos multiplicando matrices por números. Y si lo divido por el determinante, me sale que A por cofactores de A transpuesto dividido por determinante me da la identidad. Así que esta es la matriz inversa de A. ¿Ok?
cofactores dividido por determinante es la matriz inversa. Hay una fórmula para la matriz inversa. Si uno no quiere calcular la matriz inversa a mano o ocupar una fórmula, esta puede ser la fórmula. Cofactores dividido por el determinante. ¿Ya? Y claramente funciona solo si determinante de A es distinto de 0. Si no, no puedo dividir. Pero si es igual a 0, el determinante significa que A no tiene una inversa. ¿Ya? Lo que es como compatible. ¿Ya? Entonces, en el final, ¿cuándo puedo aplicar la fórmula? Bueno, puedo aplicarla cuando tiene una inversa la matriz A. Equivalente solo si A a la menos 1 existe. ¿Ok? Ya. Y después el otro truco es la regla de Cramer. Pero esa vamos a verla como una especie de repaso en la clase siguiente. ¿Ya? Igual la regla de Cramer es como, no es que se ocupa mucho. Pero es interesante igual, ya, yo tengo ese estereotipo que es parte de un curso de álgebra lineal que me quedó. Entonces, vivo con eso. Entonces acá, esto es el exit ticket. El punto 2 tenía que ver con la regla de Cramer, así que no, este se salta. Así que esto. Y ahora les voy a abrir el link, el enlace al exit ticket. ¿Cómo se hace? Publica. Ya. Okay. Entonces, esto sería para hoy. Gracias por aguantarme mucho. 20 minutos más allá de la... Entonces, profe, sería los ejercicios 0 y 1, ¿no? Sí, el ejercicio 0 en realidad es una... esto deberían saberlo, pero de la refrescar clase memoria, más que nada. Eso para refrescar memoria, más que nada. Sí, es refrescar la memoria, exactamente. No es, y el 2 es conectado con la regla de Cramer, que pero no... ¿Ya? Entonces, si se fijan, el punto 1, el ejercicio 1, pueden hacer, dice, ¿cuál es la entrada de la matriz inversa? Ya uno puede calcular la matriz inversa con otra manera. Si la matriz fuera más pequeña, sería posible encontrar su inversa. Pero para matrices un poco más largas, puede que sea útil esta fórmula con cofactores. ¿Ya? Eso es un ejercicio para ver si comprenden cómo se aplicaba. También un ejercicio para ver si me equivoqué yo Ojalá no me haya equivocado y sea correcto el ejercicio. Sea fácil. Vale, perfecto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué significa el 1 punto, 2 puntos y el 3,4? ¿Se refiere a los temas vistos en la clase? Pero 1 punto sirve para los puntos 1 y 2, o sea, sirve para esto y esto. Acá cuando digo 1 y 2. Acá y 3, 4 significa entrada B3, 4. Si esta es la matriz con entradas, entrada en la línea. sí, que no está acostumbrado. Ya, No, gracias. ok, y esto es saltar. Eso. Ya, entonces, con eso, la próxima clase vamos a... bueno, le voy a hablar de la regla de Cramer para acordarnos un poco esto y para hacer como un pequeño repaso de los cofactores. Y después pasamos a estudiar al estudio de operadores lineales.
Ya va a tener un poco más de apariciones de la teoría del determinante más allá, pero digamos que la teoría del determinante terminaría con eso y pasaríamos a estudiar la forma de operadores. O sea, si tengo un operador lineal, ¿cómo puedo deducir sus propiedades geométricas sin no independientes de la base en la cual lo miro, ¿ya? Y vamos a ver como que hay la propiedad que un operador puede dilatar unos vectores y hay unos vectores que un operador envía paralelos a sí mismos. Y esto independiente de en qué base lo miro, porque es el operador, la operación lineal misma, y el paralelismo no depende de la base. Así que vamos a ver propiedades de ese tipo, de cómo clasificar los operadores, sus propiedades de dilatación y de enviar vectores en sí mismos, en múltiplos de sí. Y eso. Si hay más preguntas, ¿qué pasa? Listo. Ah, no, espera. Gracias, profe. Ok, gracias. Y nos vemos entonces el viernes. Siempre en modalidad online, de nuevo a causa de bueno, porque San Joaquín está en cuarentena, entonces no se podrá ir. Bueno, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao.